Jueves 6 de junio, amigas, amigos, soy Eduardo y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados, el podcast que los llena de las noticias más importantes que tienen que saber al día de hoy para los mercados. Empezamos hablando de qué es lo que vimos en los mercados el día de hoy. Vemos a los futuros abriendo para el día de mañana con poca variación a medida que los inversionistas se están preparando para el informe de empleo que se va a estar publicando el día de mañana por la mañana. Como hemos comentado toda la semana, este reporte es fundamental porque nos puede dar varias pistas sobre el estado del mercado laboral y por ende de las próximas decisiones de la Reserva Federal en cuanto a recortes a la tasa de interés. Ya la mayoría del mercado está contemplando el primer recorte del año en septiembre de este año. Hablando de los futuros, estamos viendo el Dow Jones subiendo 20 puntos, que es un 0.05% antes de la apertura del mercado para mañana. El Nasdaq y el S&P 500 también están mostrando leves incrementos, manteniéndose en una línea plana. Al cierre del día de hoy, jueves, vimos que el Dow Jones incrementó 78 puntos o un 0.20%, por mientras que el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron movimientos marginales con caídas de 0.02% y 0.09% respectivamente. Sin embargo, vemos que estos tres índices están en camino de cerrar la semana con ganancias pintadas de verde. Esta semana los tres índices, el Dow Jones está incrementando en lo que hay de la semana un 0.52%, el S&P 500 un 1.43% y el Nasdaq un impresionante 2.62%, cargado de optimismo, impulsado por las empresas de tecnología de inteligencia artificial. Entonces tenemos una semana ganadora, señoras y señores, pero no nos adelantemos porque tenemos, como comentamos, el informe económico más importante esperado para esta semana el día de mañana. Los economistas en promedio esperan ver una adición de 190 empleos en mayo y anticipan un crecimiento salarial anual de 3.9%. ¿Cuál es la lógica o qué es lo que se espera aquí? Pues que con un mercado laboral debilitado se podría justificar una reducción en las tasas de la Reserva Federal. Si vemos un mercado laboral fortalecido, significa una economía sólida, una economía en crecimiento que no necesita ver recortes en las tasas. Y hablando de resultados trimestrales que hemos estado viendo, pues más del 80% de las empresas han estado superando las estimaciones del primer trimestre. Hemos hablado en esta semana de algunos resultados trimestrales que han estado superando las estimaciones. De acuerdo a algunos inversionistas, la economía está desacelerándose, pero sin una recesión inmediata a la vista. Entonces, por ahora sigue siendo un mercado alcista el que estamos viendo hasta que se demuestre lo contrario. Y cambiando de tema, vámonos con temas de petróleo. Estamos viendo que están subiendo para el día viernes después de que miembros de la OPEP insinuaron posibles cambios en los acuerdos de producción. El crudo Brent incrementó 16 centavos, situándose en $80.03 por barril, mientras que el West Texas Intermediate aumentó 16 centavos también, llegando a $75.71 por barril. ¿A qué llegó la OPEP? Pues a que van a estar extendiendo la mayoría de los recortes de producción hasta 2025, dejando espacio para que 8 de sus miembros reviertan gradualmente los recortes voluntarios. En un evento en Rusia, el ministro de Energía saudí y el viceprimer ministro ruso aseguraron que están listos para reaccionar rápidamente a las incertidumbres del mercado. Los analistas creen que la OPEP va a seguir gestionando el mercado, aunque podrían ser necesarios recortes si la demanda se debilita. La perspectiva de que los precios de petróleo se mantenga en el rango de 70 a 80 dólares por barril es la perspectiva que se está esperando actualmente, aunque hay factores como las sanciones y ataques con drones que podrían influir en esta perspectiva. Entonces, esto ha estado influyendo también en los precios de gasolina
Hemos estado viendo en Estados Unidos esta semana su mayor caída semanal de 2024, de acuerdo a datos de la AAA. Vemos que el promedio nacional de Estados Unidos se sitúa en $3.52 por galón, con una caída de $0.06 desde la semana pasada. Aunque esto puede sonar a una buena noticia, los expertos predicen que los precios de gasolina podrían subir nuevamente en agosto, especialmente si vemos tormentas que empiezan a afectar la producción en el Golfo de México, afectando la producción del petróleo. Entonces tenemos ambos lados de la moneda, tenemos el lado optimista y el lado pesimista en cuanto a temas de inflación. Se espera que por las cuestiones climatológicas veamos una cierta alza en los precios de gasolina. Esto podría presionar un poco la inflación, pero la perspectiva es ver este recorte primerizo en la tasa de interés para este año en septiembre para Estados Unidos. Y pasándonos a temas nacionales, hablando de México, le dio mucho de qué hablar a los mercados el día de hoy, pues el peso mexicano cayó un 2.7%, rompiendo la barrera de los 18 pesos mexicanos por dólar. Esto se dio apenas unas horas después del anuncio del partido oficialista Morena sobre su intención de cristalizar las reformas del presidente actual de México, López Obrador, antes de que termine su mandato. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció su intención de llevar al Pleno la reforma al Poder Judicial, que es un movimiento que podría ser posible gracias a la mayoría calificada que Morena y sus aliados obtuvieron en las votaciones de este domingo 2 de junio. Antes de este anuncio, el peso cotizaba en 17.53 pesos por dólar, y tras este anuncio de Morena, pues incrementó el dólar hasta 18.01 unidades por dólar. Entonces, entre las reformas que se pretenden llevar a cabo están los cambios al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos como el INAI y la COFESE. Ignacio Mier ha confirmado que una de las primeras iniciativas que se votará será precisamente la del Poder Judicial. Vemos, de acuerdo a analistas, que la depreciación del peso está directamente relacionada con estas reformas constitucionales, pues el peso es por mucho la moneda más depreciada del día de hoy, y vemos que esto va que vuela directo a los 18.50 pesos por dólar. También se anticipan posibles recortes en la calificación de deuda soberana de México y también las expectativas de crecimiento para los próximos años. Entonces vamos a estar viendo posiblemente tiempos de mucha volatilidad en el peso mexicano. ¿Esto por qué? Porque hay un periodo muy interesante que vamos a ver. La doctora Claudia Sheinbaum entra como presidente de México en octubre de 2024, pero los senadores y diputados que resultaron ganadores de estas elecciones del domingo entran en septiembre. Entonces, entre septiembre y octubre va a tener la mayoría calificada Morena para tener carretera libre para estas reformas que pretende el presidente López Obrador. Entonces, en este periodo es donde se espera esta volatilidad antes de que entre la nueva presidenta de México. Entonces, en medio de esta tormenta, la doctora Sheinbaum ha tenido un par de llamadas difíciles. Ha tenido llamadas con el presidente del Banco Mundial, con la directora del Fondo Monetario Internacional, prometiendo colaboración y también prometiendo trabajar en un desarrollo sustentable. Sin embargo, parecen que estas promesas no están calmando los nervios de los inversionistas, viendo los movimientos en el tipo de cambio. El peso ha estado viviendo muchos momentos de incertidumbre desde este domingo 2 de junio. Ya se anticipaba la victoria de la doctora Sheinbaum, como habíamos platicado en este podcast. Se esperaba una mayor representación de la oposición en el Congreso. Entonces esto es lo que está ocasionando este nerviosismo, porque no se esperaba
que aplastara por tanto el partido Morena en estas elecciones. Esto es lo que dio la sorpresa a los mercados. Entonces ahora con estas declaraciones de Mier, los mercados temen que Morena y sus aliados tengan el poder completo para llevar a cabo todas sus reformas constitucionales. Entonces manténganse atentos, el peso mexicano está en una montaña rusa y parece que no va a detenerse pronto. Esto va a tener implicaciones significativas no solo para México, sino para toda la región, viendo que podría estar influenciando en las demás elecciones. Vámonos con noticias de un nuevo jugador que está a punto de sacudir el mundo de las finanzas. Se trata de la Bolsa de Valores de Texas, que es una iniciativa respaldada por gigantes de Wall Street como BlackRock y Citadel Securities. Entonces esto se va a poner muy interesante. Imaginen una bolsa de valores que no esté en Nueva York ni en Nasdaq, sino en Texas. Están escuchando bien, un grupo respaldado por grandes nombres como BlackRock y Citadel Securities planea lanzar la Bolsa de Valores de Texas con el objetivo de comenzar a facilitar transacciones en 2025 y tener su primera cotización en 2026. Entonces esto pues es con la intención de poner fin al duopolio existente que existe actualmente con el New York Stock Exchange y el Nasdaq. Ha recaudado la Bolsa de Valores de Texas aproximadamente $120 millones de individuos y también de grandes firmas de inversión. Planea presentar documentos de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, a finales de 2024. El director ejecutivo de la Bolsa de Valores de Texas es llamado James Lee y ha destacado que buscan aprovechar el descontento con los crecientes costos de cumplimiento que hay en Nasdaq y en el New York Stock Exchange, y con reglas como las que establecen objetivos de diversidad en los consejos de administración en Nasdaq. Entonces, para ser más laxo, quieren lanzar esta Bolsa de Valores de Texas para tener menos reglas las empresas, para ser empresas públicas. Es porque el panorama corporativo de Estados Unidos está cambiando. Muchas empresas están trasladándose a estados con políticas regulatorias y fiscales más favorables. Entonces Texas se está convirtiendo en un cierto centro financiero dominante, con empresas como ExxonMobil, AT&T y American Airlines teniendo sus headquarters ahí. Inclusive Goldman Sachs ha comenzado a construir un campus en Dallas que podría albergar a más de 5,000 empleados. Además, esta bolsa de valores planea ser completamente electrónica, aunque también tendrá presencia física en el centro de Dallas. Va a estar compitiendo por listados primarios y duales y espera traer la cotización de productos negociados en bolsa. Obviamente no va a ser fácil esto. New York Stock Exchange, el NYSE y Nasdaq tienen un control efectivo sobre las cotizaciones de acciones corporativas en Estados Unidos. Otros intercambios, otras bolsas como el CBOE Global Markets también han estado intentando entrar en el negocio de cotizaciones de acciones, pero con muy poco éxito. Sin embargo, esta Bolsa de Valores de Texas cuenta con el respaldo de jugadores fuertes que ya mencionamos, que tienen experiencia en este apoyo a intercambios emergentes, como es el caso con la bolsa MEMX. Entonces no es la primera vez que Texas intenta traer más negocios financieros. En 2020 el gobernador de Texas, Greg Abbott, se reunió con funcionarios de intercambio para proponer el traslado de sus centros de comercio electrónico al estado. Aunque este movimiento no se materializó, la creación de los tribunales de negocios de Texas como alternativa al sistema del Tribunal de Cancillería de Delaware es otra señal del creciente estatus del estado. Entonces, hablando de Delaware, Elon Musk y su empresa Tesla están considerando trasladar su incorporación de Delaware a Texas, después de que el Tribunal de la Cancillería de Delaware anulara el paquete que mencionamos esta semana de su pago multimillonario. Elon Musk no ha estado siendo tímido al respecto, tuiteando que nunca incorpores tu empresa en el estado de Delaware. Entonces Texas está listo para dar este golpe significativo en el mundo financiero. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esta historia y qué impacto va a tener en los mercados.
Vámonos a hablar rápidamente de nuestras noticias favoritas que son de fusiones y adquisiciones. HanesBrands decidió vender su marca global Champion a Authentic Brands por una impresionante cifra de $1,200 millones. Esto lo anunció el día de ayer la venta del negocio global de Champion a esta empresa. Con este acuerdo de $1,200 millones, aunque tiene el potencial de llegar a los $1,500 millones si se cumplen ciertos objetivos de rendimiento. La empresa espera recibir $900 millones netos de esta transacción que planea utilizar para acelerar su reducción de deuda. Entonces, las acciones ayer, tras esta noticia de venta de Champion, hizo que las acciones de HanesBrands incrementaran un 5%. Es evidente que los inversionistas están contentos con esta movida estratégica. Champion generó de EBITDA $75 millones en los últimos 12 meses hasta el primer trimestre de 2024. Bill Simon, quien es el presidente del Consejo de Administración de HanesBrands, mencionó que esta transacción permitirá a la empresa acelerar la reducción de capital mientras se posiciona para ofrecer un crecimiento constante y generación de flujo de efectivo. La estrategia se va a estar centrando en avanzar marcas líderes de ropa interior y también en optimizar su cadena de suministro de clase mundial. Este acuerdo fue aprobado unánimemente por el Consejo de Administración de HanesBrands y llega mes después de que la empresa dijera que estaba considerando la venta de Champion. De hecho, en 2023, en noviembre, ya habíamos visto ciertas empresas interesadas en comprar esta marca de clase mundial. Anunció esto a finales de septiembre, justo un mes después de que la firma activista Barrington Capital había empezado a presionar a la empresa para reducir costos y generar efectivo en medio de una reducción en las ventas. Entonces parece ser un paso significativo para esta empresa en su esfuerzo de estabilizar sus finanzas y enfocarse en sus marcas principales. Authentic Brands, por su parte, va a continuar expandiendo su cartera de marcas, consolidándose como un jugador importante en el mercado global de la moda. Entonces, amigas, amigos, ¿qué les parece esta movida? Sin duda es un giro interesante que podría tener grandes implicaciones tanto para la empresa como para el mercado en general. Vamos a estar atentos a ver cómo se desarrollan las cosas y cómo HanesBrands utiliza los fondos de esta venta para fortalecer su posición en el mercado. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a calificar este podcast con 5 estrellas y compartirlo en sus redes sociales. Ánimo y nos vemos el lunes.